en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Un saludo muy especial en el nombre del Señor Jesucristo para todos mis hermanos, donde quiera que se encuentren, porque la gloria, la honra, la adoración, la exaltación, la alabanza es para mi Padre que está en los cielos, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Le damos gracias a Dios por permitirnos un día más de vida y también un día más para poder llevar el mensaje de su bendita palabra en el nombre de Jesús a todos los lugares del mundo, porque la gloria es para ti. Le pedimos, Señor, que cada día tenga más y más misericordia en nosotros para poder llevar el mensaje de la palabra de Dios, que llegue a los corazones para que muchas almas sean salvas. Bendito y alabado sea el Señor. Le damos gracias a Dios por la emisora Bellavista Estéreo 103.6 FM y su programa Permaneciendo en Cristo Jesús. Gracias, Padre, porque nos permite las aplicaciones, también la página www.bellavistaestereo.com y también por YouTube, por el Face, por todas las aplicaciones. Vamos en el nombre de Jesús llevando este mensaje de bendición, pero la gloria, la honra y la adoración es para nuestro Padre Celestial. Estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viendo las señales cumplidas y cumpliéndose en vivo y en directo. Vemos la ciudad de Dios, el pueblo de Dios, rodeado por muchos enemigos. Es una de las señales que Dios nos recomienda, nos habla, de cuando veamos ya la tierra santa, en esa desolación que estamos viendo, estar erguidos, porque Cristo viene pronto, ya no hay tiempo que perder, y por eso estamos pidiéndole a Dios sabiduría para ganar lo más que podamos almas, que es el negocio de mi Padre, ganar almas en el nombre de Jesús, preparándonos y que Dios nos dé la sabiduría, el entendimiento y la revelación para ganar almas, que es el negocio de mi Padre. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Es que Dios nos ayude para poder ganar ya en los últimos momentos, ganar muchas almas, que Dios nos enseñe, nos dé la fuerza, nos dé la revelación, nos dé el discernimiento, que nos convenza que fuimos llamados exclusivamente para dar frutos dignos de arrepentimiento. Es que Dios nos ayude a todos mis hermanos. Bendigo a todos mis hermanos que están en esta emisora y pendientes también de las prédicas de acá. Los bendigo, a mi hermano Víctor Pachón, al pastor España, al pastor Eri y todos los pastores, en el nombre de Jesús, al hermano evangelista Anaya, también está pendiente, en el nombre de Jesús, a Hernán Betancur, saludarlo y bendecirlo, y lo estamos esperando en el nombre de Jesús, con brazos abiertos, porque necesitamos, o Dios necesita, muchos vasos de honra, muchos instrumentos, muchos hombres y mujeres de Dios, que llevemos el mensaje, porque es tiempo de servir a Dios, es tiempo de ganar almas, porque el mundo está distraído, el mundo no sabe qué está pasando en Jerusalén, el mundo cree que solo la guerra ya y que ya. No, Señor. El pueblo de Dios, Israel, es el reloj del mundo. Lo que pase allá, el mundo también lo va a sufrir, porque hay muchas naciones allá al borde de una tercera guerra mundial. Y con el solo saber de que si hay una guerra mundial, todos los límites de las naciones todas quedan quietas. Imagínense el hambre, imagínense la situación donde dice que muchos correrán al campo y mueren a espada, y otros en las ciudades mueren de hambre y de pestilencia, porque los servicios, la comida, el trabajo, todo se frena. No hay importaciones, no hay exportaciones, no hay movimiento de nada. Es tiempo de estar erguidos, despiertos, y por eso tenemos que llevar un mensaje de la palabra de Dios que llegue a las almas y que nos despertemos, hermanos, de alguna manera, y nosotros los pastores pedirle a Dios qué tenemos que hacer para ganar almas. Entonces, de eso se trata hoy la enseñanza, de cómo engendrar almas. ¿Por qué?
porque el diablo sí engendra muchos para él. Cada día la maldad se multiplica, porque el enemigo usa los instrumentos de él para llevar la juventud, llevar la gente a servirle al pecado. Y nosotros los pastores y los servidores y todos los cristianos tenemos la obligación de engendrar almas para Cristo, que sean salvos. Pero a veces nos quedamos que la iglesia no avanza, que Dios nos ayude y podamos entender cómo es que podemos engendrar cada día más almas, que Dios nos ayude, que haya un despertar para poder en estos tiempos engendrar un mayor número de almas, que es lo que Dios quiere. Vamos a mirar por la palabra de Dios lo que hace y lo que tenemos que hacer para poder engendrar el mayor número de almas, porque ya no hay tiempo, la cosecha es grandísima, pero quien engendre almas, miremos por qué les hablo así, porque Pablo, estando en la cárcel, engendró a Onésimo. Entonces, necesitamos entender esto. Vamos a estar mirando la palabra hoy. ¿Qué nos quiere enseñar Dios? La diligencia que tenemos que tener los pastores, líderes, maestros, los que llevamos el mensaje de la palabra de Dios para ganar mayor número de almas. Aleluya, porque eso es lo que Dios quiere. No llevar un evangelio con propósitos que no le agradan a Dios, sino llevar un evangelio con el propósito de ganar almas, que son lo que es la cosecha, es lo eterno, lo que Dios quiere que nosotros entendamos y para qué nos llamó, que Dios nos alumbre los ojos del entendimiento para que podamos entender cuál es la esperanza que Dios nos ha llamado y cuáles son la riqueza de gloria de su herencia en los santos. Entonces vamos a empezar a mirar acá en el nombre de Jesús cómo Dios nos va a hablar hoy para que empecemos a preocuparnos nosotros para poder ganar mucho más almas en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios en el primera de Pedro 2:23, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, y con la unción y la ayuda del Espíritu Santo, que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio en el nombre de Jesús. Dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esa es la parte que nosotros nos debe de preocupar, que la palabra vaya, hermanos, y donde llegue haga la obra en el nombre de Jesús, que la palabra vaya con mucha unción, poder, para que las almas puedan entender el evangelio, que la palabra llegue, hermanos, y haga renacer los que están en la simiente corrupta, corruptible, a la simiente incorruptible, que sean trasladados de la potestad de las tinieblas, de la potestad del enemigo, al reino de Jesucristo, al reino de Dios en el nombre de Jesús. Entonces, dice que siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea que nosotros, es la responsabilidad de cada predicador, llámese como se llame, líder o cualquier hermano, la forma de poder hacer renacer a las almas que están muertas en delitos y pecados, que están agarradas en el reino de las tinieblas, en ese reino corrupto, trasladarlas de ese reino al reino de Dios, de la simiente corrupta a la simiente incorrupta, por la palabra, dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se cae, la hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada, o sea, la importancia de cómo llevamos la palabra de Dios en el nombre, y más en estos tiempos, la responsabilidad de que la palabra vaya bien sazonada, que la palabra llegue a los corazones y de verdad se conmuevan las almas a salir, hermanos, que caiga esa venda, esa ceguera, y salgan, que no, dice la palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, un cambio, y esto lo dice el Señor,
por la palabra de Dios, aleluya. Y es la responsabilidad de nosotros llevar la palabra de Dios, no de cualquier manera, sino como Dios nos está mandando. Hermanos, que llegue con poder y que entre Cristo a los corazones en el nombre de Jesús, para que sean trasladadas las almas. Eso es lo que quiere Dios, hermanos, el compromiso de la responsabilidad y el deseo de cada uno de nosotros sea ese, de llevar una palabra bien explicadita y a la vez con poder, para que las almas salgan de allá de la esclavitud, de esa simiente corruptible. ¿Por qué? Porque miramos ejemplos acá. Por ejemplo, miremos acá en el libro, bendito y alabado sea el Señor, 16, 14 y 15 de Hechos de los Apóstoles. Miramos acá en el nombre del Señor Jesucristo, el libro de Hechos de los Apóstoles. Esto es por la palabra de Dios. Yo les hablo siempre, yo soy cristocéntrico, yo soy bíblico. En el libro de Hechos 16, 14, dice la palabra de Dios así. Miremos este hecho tan tremendo. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, vea, adoraba a Dios, era cristiana, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Oiga, ella adoraba a Dios y ella estaba oyendo, pero el corazón estaba cerrado y Dios abrió el corazón. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, le pedimos a esta hora, Señor, que los corazones que oyen pero no entienden, Dios de la gloria, ten misericordia de todos nosotros y ábranos más el corazón, y aquellas personas que ni siquiera han podido entender la palabra, no se ve la palabra de Dios en ellos, Padre, ten misericordia y ábrales el corazón para que fluya la palabra y el Espíritu Santo como ríos de agua viva en el nombre de Jesús. Porque mire, esta mujer adoraba a Dios pero tenía el corazón cerrado. Así hay muchas almas, hermanos, muchas almas que adoran a Dios y van a la iglesia, oiga, y son cristianos. Mire, adoraba a Dios, pero la palabra no les llegaba al corazón. La oía y de pronto hasta la predicaba, pero no había llegado la palabra a la tierra que da el 100, al 60 y al 30. Y esto es lo que tenemos que hacer. Hay otro versículo en Hechos de los Apóstoles, en 7:51, donde dice que duros de servir, incircuncisos de corazón y de oído. ¿Sí ve? Dice, así también vosotros. Así también vosotros. O sea, que hay que orar, Señor, hablando a nuestra cerviz, circuncida nuestro oído, nuestro corazón. Porque por eso se le hace afrenta al Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios le abrió el corazón a esta mujer, enseguida entendió perfectamente lo que Pablo estaba hablando. Y eso es lo que nos debe preocupar a nosotros, en el nombre de Jesús, que la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso es lo que tenemos que entender, que hay que afilar bien la palabra, o sea, estar nosotros en santidad y llenarnos del poder del Espíritu Santo, pedirle a Dios que la palabra vaya con poder, hermanos, a destruir lo que está deteniendo las almas. No salen las almas y oyen predicaciones y predicaciones, pero no avanza. Pero sí vemos cómo avanza la maldad, cómo los que les sirven a las tinieblas, cómo van engendrando más almas para la maldad. Vemos la maldad que hay, por ejemplo, hablando de Colombia y en el mundo entero, hermanos, convirtiendo almas para la maldad, para la drogadicción, para el alcoholismo, la prostitución, para todo lo malo, hermanos, para hacer maldad. ¿Cómo va engendrando, hermanos, los mismos de las tinieblas a otros más y más? Y fuimos llamados nosotros, hermanos, para engendrar, arrebatarle las almas de allá, engendrarlas. Miramos acá claramente donde dice el Señor, en el 15 dice, cuando fue bautizada, su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vea, ese amor, cuando el corazón fue abierto, fueron al bautismo, no solo ella, sino fue ella y toda su casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. ¿Cuándo? Cuando nosotros somos engendrados por el Espíritu Santo, adoptados como hijos verdaderos de Dios, Abba Padre. Ahí podemos nosotros llevar este mensaje
porque hemos sido engendrados, hermanos, por la palabra que nos hace renacer de lo corrupto a lo incorrupto. Y es lo que necesitamos prepararnos. Entre más unción haya en cada uno de nosotros, que llevamos el mensaje de la palabra de Dios, hermanos, seguramente que cada mensaje va a engendrar más hijos para Dios, no importa en Europa, en Centroamérica, Suramérica, Norteamérica, en Asia, en África, Oceanía, en cada vereda, cada pueblo, cada ciudad. Pero si la palabra llega con denuedo, la palabra llega con unción, esa palabra va a sacar almas de allá de esa simiente corrupta, la simiente incorrupta, iglesia, que es lo que necesitamos nosotros entender, porque a veces se predica y se predica y se predica, hermanos, y no engendramos hijos. Pero miramos acá algo, miremos acá en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, lo que el Señor, mira esta mujer, oh soberano Señor, se cumplió la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. En la responsabilidad, en la familia, Dios llama a uno, para que ese uno, hermanos, recibe la promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero ¿cómo? Cuando nos dejamos engendrar, hermanos, por el poder del Espíritu Santo de Dios, y entonces ya engendrados como hijos de Dios espiritualmente, hablo espiritualmente, engendrados, hermanos, entonces podemos ir engendrando la familia. Yo le doy la gloria a Dios porque arrancó mi madre y unas hermanos, y ayunen por mí hasta que me engendraron a mí, y ahora el resto de familia está llegando toda, hermano, y ahí tengo a mis hijas, mis nietos ahí, hermanos, pegaditos, sirviendo la mayoría en el nombre de Jesús. Y eso es lo que Dios nos exige, hermanos, que aprendamos. Vamos a ver acá cosas lindas, no se lo pierda, estemos atentos porque es el llamado que Dios nos hace acá. Enseguida ella, mire, fue bautizada porque el corazón se abrió. Hay que decirle a Dios mío, ¿será que mi corazón no se ha abierto? Ayúdeme en el nombre de Cristo que se abra mi corazón para poder entender de verdad el evangelio, para poder ser hijos de Dios engendrado, perder la paternidad terrenal y adquirir la paternidad celestial. Bendito y alabado sea el Señor. Miremos acá en la palabra de Dios, en el nombre de Jesús, en el libro de Filemón. Vamos a buscar en el nombre de Cristo, Filemón, vayan buscándolo, 1:10. Filemón 1:10, aleluya, gloria a Dios, la gloria es para el Señor. Dice así, gloria a Dios: te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Pablo engendró a Onésimo en la cárcel. A veces le preguntan a uno, no dice que él no tuvo relaciones con ninguna mujer. Oiga, lo engendró espiritualmente. ¿Por cómo lo engendró? Por la palabra y el poder del Espíritu Santo que estaba en Pablo. Es lo que Dios quiere con nosotros hoy. Oiga, hay hermanos que la familia no llega. ¿Pero por qué? ¿Por qué no llega la familia? Quizá porque, hermanos, todavía ese llamado que Dios le hizo no lo ha entendido y no se ha dejado engendrar por el Espíritu Santo. O dice la palabra, la misericordia de Jehová para con su pueblo, convertidos a Jehová con todo vuestro corazón, en ayuno, lloro y lamento, dice el Señor, aleluya. Es lo que Dios requiere, y cuanto más que vemos las señales, hermano, ya cumplidas. Ya estamos entrando a la semana 70, estamos viviendo los últimos años de esta generación. No pasarán todas estas cosas, dice el Señor, no pasará esta generación hasta que no sucedan todas estas cosas. Y si hacemos cuenta de esta generación que Él marcó desde 1948, tiene 75 años, y la vida que Dios nos ha fijado en la tierra es entre 70 y 80, o sea que esta generación ya está, la generación ya está pasando, hermanos, 75 años, o sea que estamos llegando a la semana 70, estamos llegando, hermanos, al final de esta generación. No pasarán todas estas cosas que estamos viendo y las que vamos a ver, hermanos, hasta que esta generación, hermanos, tiene que pasar todo esto. Entonces, vemos acá, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Lo engendró. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que fuimos llamados para engendrar muchos hijos. Pero ¿cómo podemos engendrar hijos si nosotros no sabemos todavía si está engendrado como nueva criatura, si nació del agua y nació del Espíritu, si verdaderamente le hemos pedido a Dios, hermanos, que no sabemos si sí o no, si estamos engendrados
o no, si estamos adoptados como hijos de Dios, entonces la familia se queda ahí. Que Dios nos ayude y podamos entender para que nuestra familia toda reciba la promesa, porque hemos entendido que Dios nos llamó para engendrar muchos hijos y cuanto más en estos tiempos. Miramos acá, seguimos mirando en el nombre del Señor Jesucristo, en el libro de San Mateo 4:19, aleluya. La gloria es para mi Padre Celestial, le damos gracias, soberano Señor, gracias mi Padre amado. Mateo 4:19 dice la palabra de Dios así. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Pescadores de hombres. Ellos eran pescadores. Y los invitó a ser pescadores de hombres. Dice el Señor. O sea, ¿qué hizo Jesús de Nazaret? Enseñar a sus discípulos. Ellos sabían sacar peces. Pero venga, los enseño. Venga, los enseño a pescar hombres. Y nosotros necesitamos aprender a pescar también almas, hermano, a pescar hombres. Él los llamó, venga, los enseño. Y los discipuló, les enseñó. Cuando ya los discipuló, entonces les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, hasta que vino el Pentecostés, vino el derramamiento del Espíritu Santo sobre ellos. Él los enseñó a ser pescadores de hombres. Nosotros necesitamos pedirle a Dios, Señor, enséñanos a ser pescadores de hombres, a hacer renacer, a engendrar hijos, pero no se hace en nuestras fuerzas, sino como Dios dice, hermanos. Acá dice, así dice, ellos entonces dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, Juan, su hermano, en la barca, con Zebedeo, su padre, que remendaba sus redes, y los llamó para enseñarles a ser pescadores de hombres. Los llamó hasta que reunió los 12 y los enseñó la palabra que nos hace renacer de la simiente corruptible a la incorruptible. Es sencillo, pero necesitamos, hermanos, aprender a llevar esa palabra sazonada con poder para que las almas, esa palabra llega y saca las almas, hermanos, de la esclavitud, de la corrupción a la incorrupción, que es lo que Dios anhela con nosotros, porque es necesario que esto corrupto se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corrupto se haya vestido de incorrupción y esto mortal de inmortalidad, entonces se cumple la palabra que está sorbida es la muerte en victoria. ¿A dónde está, oh muerte, tu aguijón? Yo sepulcro tu victoria. O sea, se va el aguijón, se va el pecado y no tiene ni la muerte poder. Una persona que es engendrada por el poder del Espíritu Santo. Y esa es la misión que Dios nos encomienda a todos, de ir y hacer renacer, ir a engendrar en el nombre de Jesús, y es con la palabra y el poder del Espíritu Santo de Dios. Y seguimos mirando acá, porque es que eso es lo que Dios quiere con nosotros. En el libro de Proverbios 11:30 miramos lo que Dios nos habla claramente en ese nombre, que es sobre todo nombre. Proverbios 11:30, bendito y alabado sea el Señor, aleluya. Y dice la bendita y gloriosa palabra de Dios: el fruto del justo es árbol de vida, por los frutos los conoceréis, por los frutos los conoceréis. Por los frutos tenemos la bendición de Jehová, que enriquece y no añade tristeza. Es ahí donde uno entra a entender que fuimos profetas, pastores, servidores, y el Señor dice, no los conozco, apartados de mí. ¿Por qué? Hay que dar
fruto para ser conocidos por Dios. Fruto. Cuando está la palabra en nosotros viva, está la antorcha encendida y llevamos la palabra, muchas almas van a ser engendradas por el Espíritu Santo de Dios en el nombre de Jesucristo. Dice, y el que gana almas es sabio. No es, ya le prediqué la palabra, pero no viene. Le he predicado 10 veces, 20 veces y no va a la iglesia. La gente dice, son rebeldes. Pero es que están agarrados en el reino de las tinieblas, están agarrados de la simiente corrupta, no lo sueltan. Y solo cuando llega la palabra sazonada, llega la palabra con el poder del Espíritu Santo de Dios, ahí es cuando lo suelta y empieza a entender, así como nos sucedió a nosotros. Alguien nos llevó una palabra de poder, hermanos, y nos hizo renacer de la simiente corruptible a la incorruptible, hermanos, y hoy estamos sirviéndole a Dios. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Y no, ya prediqué la palabra, ¿cuántas veces? 30 veces, 50 veces, pero la palabra, ¿cómo ha llegado? Hermanos, ahí nos está diciendo claro Dios, claritico. Pablo engendró a Onésimo estando en la cárcel. No fue impedimento estar preso, no es impedimento que hayan tribulaciones o problemas, sino que Dios nos enseña que nos llenemos del poder de Dios y del conocimiento de la palabra y llevemos esa palabra sazonada para que destruya esa simiente corruptible, para que lo suelte y sea trasladado del reino de las tinieblas al reino de Jesucristo. Y es tiempo, hermanos, de entender y soltarnos en las manos de Dios para que esa palabra llegue con poder a las almas y entiendan que es que uno dice, es que no quieren. No es que ellos no quieran, lo que pasa es que están muy agarradas y solo con el poder de la palabra de Dios, la unción fresca, pudre esos yugos y los suelta el enemigo. Ellos entienden la verdad y la verdad los hace libres en el nombre de Jesucristo. Amén. Entonces, dice acá el siguiente, y ciertamente el justo será recompensado en la tierra. ¿Cuánto más el impío y el pecador? O sea, está hablando el Señor que sacamos a los impíos y a los pecadores. Hermanos, no lo ganamos, hay recompensa, hermanos. Si hay impíos, hermanos, que no han impío, un impío es que el que no, hermanos, no ha querido nacer de nuevo. Y es un evangélico. Y a veces sirve, hermanos, pero hace cosas malas porque lo mueve la simiente corruptible. Esa es la parte que nos tiene que preocupar a nosotros, hermanos, que tenemos que ser renacidos por la palabra de Dios, a esa simiente, y es la obligación de los que predicamos la palabra de Dios, hermanos, y enseñar que hay que ayunar, hay que orar. Claro que sí, hay que enseñar la doctrina, pero hay que, hermanos, todos los que tenemos ese liderazgo de llevar la palabra de Dios, prepararnos para que esa palabra, hermanos, vaya como un misil, hermanos, y explote esa simiente que tiene agarrar las almas y queden en la simiente incorruptible. Por la palabra, dice el Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dice la palabra de Dios acá en otro pasaje de la Biblia, gloria a Dios. Acá en el libro de Hechos, bendito y alabado sea el Señor. Gloria a Dios. En Hechos 40 al 42, bendito y alabado. Hechos 2:14, miremos qué dice, bendito y alabado sea el Señor. Hechos, el libro de Hechos de los Apóstoles, 2. Hechos 2, miremos qué nos dice el Señor, aleluya. El libro de Hechos 2:14, bendito y alabado sea el Señor, gloria a Dios, bendito sea el Señor, gloria a Dios. La gloria es para mi Padre Celestial. Dios quiere que nosotros nos dispongamos para que muchas almas sean ganadas por el poder de la palabra de Dios. 2:14. Y dice la palabra de Dios: entonces Pedro,
poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio. Oíd mis palabras, oíd mis palabras. Pedro, ya lleno del Espíritu Santo, renacido, engendrado, Jesús les predicó la palabra y llegó el Pentecostés y los hizo renacer, quedaron engendrados en el reino de Dios. ¿Y qué pasó ahí? Mire lo que pasó. En el mismo libro de Hechos 2, gloria a Dios, 40 al 42, miremos qué pasó con esa prédica. Bendito y alabado sea el Señor. 40 al 42. Y dice así: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Sed salvos de esta perversa generación. La prédica que estaba dando Pedro. Ser salvos de esta perversa, eso nos habla hoy el Señor. Pero tiene que llegar esa palabra sazonada, hermanos, con el poder del Espíritu Santo. Ser salvos, estamos en medio de una generación mala y perversa. Y es lo que Pedro les predicaba. Así que los que recibieron su palabra, escuchen, los que recibieron su palabra, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas por una predicación. Oiga, llenos del Espíritu Santo, tenían el conocimiento, el discipulado que Jesús les había dejado, y fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. Oiga, y en esa sola prédica se convirtieron 3,000, se bautizaron 3,000. Eso es una cosa impresionante. Yo vuelvo a leer eso, a mí me deja esto la responsabilidad, hermanos, que tenemos para predicar la palabra, hermanos. Necesitamos prepararnos, pero prepararnos ya, llenarnos, pero llenar del Espíritu Santo, del conocimiento de la palabra, en esa sola. ¿Cuántos hizo renacer por esa sola prédica? Les predicaba la palabra, dice en el 41, así que los que recibieron su palabra fueron, pero ¿cómo la recibieron? Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 3,000 almas, hermanos, Dios de la gloria. Y a veces el llamado a la familia dice: oiga, pero es que yo les he hablado y ellos no quieren, antes ni hacen la guerra y no quieren. Hermanos, que Dios nos ayude hoy, vamos a entender si nosotros hemos sido duros y no hemos sido capaces de dejarnos engendrar por el Espíritu Santo de Dios. El que no naciere del agua no ve el reino de Dios. El que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de Dios. O sea que necesitamos, hermanos, entender esto, ser renacidos por la palabra y el poder del Espíritu Santo, ser engendrados para poder engendrar nuestra familia, para poder engendrar nuestros conocidos, nuestros compañeros y muchas almas que oyen la palabra, hermanos, y les queda esa palabra ahí sembrada, hermanos. Vea, 3,000. Y hoy en día nosotros estamos como durmiendo, hermanos, porque necesitamos un despertar, una llenura total del Espíritu Santo de Dios, hermanos. Estar no solo bautizados en el Espíritu Santo, sino estar en ese fuego, porque Juan bautizó ciertamente con agua, pero Jesús venía atrás de él, bautizando en el Espíritu y fuego, hermanos. Que así estaban los discípulos, bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Hermanos, vea, 3,000 no creían, hermanos, no creían a Jesús. Pero cuando llegó la palabra y el poder del Espíritu Santo, 3,000, hermanos. Y hoy sí que se necesita predicar ese evangelio de la iglesia primitiva, hermanos, llenos del Espíritu Santo. Nuestra familia no se puede perder. A veces nosotros decimos que adoramos a nuestros hijos, los queremos mucho, hermanos, pero ¿qué hacemos para que ellos no se vayan al infierno, hermanos? ¿Qué hacemos para que nuestra familia no se vaya al infierno? Un hijo en el cielo y la madre allá ardiendo en el fuego, hermanos, y todo porque no nos dispusimos, porque no quisimos ser renacidos de la palabra, porque no nos dejamos engendrar. Hermanos, necesitamos urgentemente ser engendrados por el Espíritu Santo, que donde vaya la palabra, la gente diga: oiga, yo entendí, llegó la palabra, explotó las tinieblas, llegó la luz en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Quién es el que vive? A su nombre.
Acá dice la palabra de Dios, aleluya, la gloria es para mi Padre Celestial, gloria a Dios. En Hechos 16, bendito y alabado sea el Señor, gloria a mi Señor, aleluya. Leemos hasta el 42, yo repito al 42. Y perseveraban en la doctrina. Oiga, es que cuando uno es renacido, yo llevo 30 años en el Evangelio, y yo persevero en la doctrina. Yo nunca, hermanos, y yo no como entero. Ahí hay un predicador, y yo sé, hermanos, cuando está sirviéndole de verdad a Dios. Yo no como entero, hermanos. Maldito el varón que confía en el hombre, hermanos. Nosotros tenemos que, yo le digo a la iglesia, claro, si ustedes vienen acá, me siguen a mí, se van al infierno. Pero si ustedes conocen a Jesucristo en sus vidas, la palabra fluye, y lo que dice la Biblia, ¿se ven ustedes? Hermanos, están ganados, porque conmigo o con otro, donde sea, conocen a Cristo, y por torpe que sea no se va a perder, en el nombre de Jesús. Pero no podemos nosotros, no podemos, en el nombre de Jesús de Nazaret, hermanos, ser cristianos pasivos, porque no, ¿con qué lo vamos a presentar allá? Ahora, el Señor dice que por los frutos los conoceréis. ¿Y cuáles son los frutos? ¿Cuántos frutos vamos a llevar allá a la presencia de Dios el día que nos llame? Que ni siquiera dice, oiga, que profetas y que predicaron y que echaron fuera demonios, no los conozco. ¿Cuántas almas engendraron? Predicaron, no pasó nada. Profetizaron, no pasó nada. Echaron fuera demonios, pero se perdieron. Oh, Santo de Israel. Entonces, ¿qué nos está hablando el Señor acá, hermanos? Que tenemos que ser renacidos en la simiente, ¿qué? Incorruptible, trasladados del reino de las tinieblas al reino de ¿qué? De Jesucristo. ¿Qué nos está hablando el Señor? Pablo dijo, no siendo yo heraldo para muchos, yo venga a ser eliminado. Entonces, un despertar tremendo y una responsabilidad. Por eso el Señor dice que el que no aborrece padre, madre, esposo, esposa, hijos, hijas, hermanos y hermanas, aún su propia vida, no es digno de ser mi discípulo. Porque si ellos son primero, antes que Dios, se van a perder todos. Pero si Dios es antes que ellos, todos se van a salvar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo reciben? Palabra fuerte, pero es la verdad, hermano. ¿Cómo así que hay que aborrecer? No, Señor. Está diciendo que usted ama más a la familia, ama más muchas cosas, pero que tiene que amar a Dios sobre todas las cosas, y vamos a lograr muchas bendiciones y muchas almas. Dice la palabra de Dios acá, en el libro Primera de Corintios. Bendito y alabado sea el Señor. La gloria es para mi Padre Celestial. Primera de Corintios 15, y dice así la palabra de Dios. 15, 50, vamos a leer el 50, versículo 50. Dice así, gloria a Dios. Gloria a Dios, dice así, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Oiga pues, una persona que no quiera despojarse de lo corrupto, ¿cómo puede heredar lo incorrupto? No puede amar a dos señores. Hermanos, mire, hay muchas cosas, hermano. A mí me ha tocado dejar muchas cosas. Y les contaba el testimonio. Sé de fútbol, porque jugué fútbol, me gusta el deporte, y patrociné deporte, fútbol, y sé mucho de fútbol, pero el Señor me hace el llamado, suelte todo eso. Ese lugar que tiene el deporte, lo necesita Dios, suelte eso, y me ha apartado, porque necesito ese lugar que ocupaba, el fútbol, el deporte, lo necesita el Espíritu Santo, porque Él nos anhela celosamente. No puede heredar lo corrupto, lo incorrupto. ¿Qué quiere decir esto? Nos toca soltar, hermanos. Vea, es que Dios es claro. Pero esto digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredar la incorrupción. Tenemos que ser muy sinceros con nosotros y con Dios, hermanos. Ser realistas en el nombre de Cristo Jesús. Y no, es que yo creo que, no, hermanos, mire, la gente a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Dios quiere que nos soltemos para que tome posesión el reino de Dios. Venga tu reino y hágase tu voluntad,
como en el cielo, así también en la tierra, porque estamos en una guerra acá, en la tierra, contra el reino de las tinieblas, y si nosotros no estamos en el reino de Dios para que domine el otro reino y pueda arrebatar las almas de ese reino, solos no podemos, dice la palabra. Esto no es con fuerza humana, no es con ejército, es con su Santo Espíritu en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra, he aquí os digo, un misterio, no todos durmieron, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Oiga, en un cerrar y abrir de ojos, los que estemos de pie en la venida de Cristo, yo creo que yo voy a estar de pie en la venida de Cristo, viendo cómo está la situación en el mundo, lo que dice Dios, los tiempos de la profecía están cumplidos, hermanos, y los que estemos de pie, ay, qué lindo, yo no sé cuántos deseamos entender este mensaje de la palabra, y por eso, cuando nos dice que no puede heredar ninguno que ande en corrupción, va a heredar la incorrupción, o uno o el otro. O suelta la corrupción y hereda la incorrupción, o se queda ahí, hermanos. Son decisiones que hay que tomar. Séle sincero a Dios, que el Espíritu Santo nos revele en qué estamos fallando y por qué no ganamos cantidad de almas, que Dios nos ayude, y es la responsabilidad, es el compromiso. Hermanos, esta prédica es para mí, yo no sé si para ustedes, pero Dios nos está hablando en el nombre de Jesús, porque las almas se están perdiendo, muertos todos los días, las almas están cometiendo la maldad, cada día más maldad, más engendrados para el diablo, y nosotros, ¿qué estamos haciendo? Y es un llamado fuerte, pero es la pura verdad, dice. El 53 dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y dónde, oh sepulcro, tu victoria, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Gracias, Señor, te damos por esta enseñanza de hoy, porque de verdad, hermanos, que es tiempo de un despertar y no estar ahí. Yo creo que voy a ser salvo. Sí, ¿con qué fruto nos iremos a presentar allá? Si Él dice, alúmbrame los ojos del entendimiento para que yo sepa cuál es la esperanza a que Dios me llamó, cuál es la esperanza y cuál es la riqueza de gloria de su herencia en los santos. Necesitamos un despertar, hermanos, y el poder de Dios para que la palabra saque las almas. No es que las almas no quieran ir, es que no las suelta la simiente corruptible. Y nosotros con la incorruptible, hermanos, van a salir porque quedan engendrados para el reino de Dios en el nombre de Jesús. Que Dios nos ayude y podamos entender este mensaje y levantarnos, hermanos, porque son muchas las almas que están perdiendo. La mies es muchísima y el Señor dice que clamemos al Señor de la mies, que envíe, ¿qué? Obreros a la mies, hermanos. Obreros con el poder de Dios para sacar las almas de donde están esclavas del pecado, en el nombre de Jesús. Bueno, le damos gracias a Dios. Era el mensaje para hoy. La gloria, la honra, la alabanza y la adoración para mi Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret, que nos podamos soltar, ¿verdad? Y podamos ser llenos del conocimiento y del poder del Espíritu Santo. Aleluya. Engendrados, renacidos, engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Le damos gracias a Dios en el nombre de Cristo. Bueno, acá se reportan hermanos que estaban atentos. Dice Ministerio Evangelístico Luz de Fuego Santo. Los bendigo, bendito y alabado sea el Señor. Un abrazo y que el fuego del Espíritu Santo caiga sobre este ministerio en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice Isabel Colón, la bendigo en el nombre de Jesús. Mercedes Calderón, bendito y alabado. Un abrazo grande. Nubia Quintero, los bendigo. Delcy Sánchez, Carlos Benavides, los bendigo. Milton Carrillo, Maribel Pertús, Jorge Luis Zuluaga y Eduardo Ruiz, los bendigo. Un abrazo para todos y que este mensaje empiece, hermanos, a fluir y que haya un despertar, porque es el querer de Dios, el mandato de Dios. Ganar almas, el negocio de mi Padre es ganar almas, hermano, ganar almas, pero
¿Cómo las vamos a ganar? Ahí nos enseña el Señor. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo con sus discípulos? Los quitó de sacar peces y dijo, los voy a hacer pescadores de hombres. Venga, los enseñó, los adoctrinó y ahora busquen la llenura del Espíritu Santo, igualitico para nosotros. Aleluya, la gloria es para Dios, en el nombre de Jesús. Iglesia Monte Jericín, Kelly Gómez, aleluya, la bendigo. Caterine Peñaranda, Nora Ortega, Leonel David, Gámez, Alejandro Gámez, están llegando todos los Gámez, oiga. Sandra Gómez, y Sandra Camacho, Marelvis Ruiz, John Junior Gámez, y Teresa Álvarez, y Catalina Rojas. Los bendigo. Junior, que es un pescador de jóvenes, que